Bienvenidos a The History Channel. A comienzos del siglo XIX llegaron desde Europa aires de cambios y en apenas 15 años el continente se había independizado. Pero no todas las versiones coinciden acerca de cuáles son los distintivos famosos. Seguro no es la escarapela que usamos hoy para ir a la escuela. La creación de la bandera tiene un origen de desobediencia. La otra hipótesis es que Moreno había sido envenenado por emisarios del propio Saavedra. Pero más allá de lo que nos cuentan los libros o guardan los museos, siempre hay relatos escondidos, historias ocultas en la jungla de cemento. Vamos a descubrirlas. Presentado por Bodega Santa Ana, orgullo por lo nuestro. Hola, soy Soledad Pastorutti. Bienvenidos a The History Channel. A comienzos del siglo XIX llegaron desde Europa aires de cambios y en apenas 15 años el continente se había independizado. Pero más allá de lo que nos cuentan los libros o guardan los museos, siempre hay relatos escondidos, historias ocultas en la jungla de cemento. Y hoy vamos a descubrirlas. Es cierto que están French y Beruti y otra gente repartiendo distintivos, pero no todas las versiones coinciden acerca de cuáles son los distintivos famosos. Seguro no es la escarapela que usamos hoy para ir a la escuela. No hubo masas populares que participaron de todo el proceso de Mayo, desde el Cabildo hasta la conformación de la Junta. La creación de la bandera tiene un origen de desobediencia. Pertenece a una élite que es muy pequeña, donde prácticamente todo se sabe o más o menos se sabe. De modo que es muy probable que se haya sabido algo de la discusión acerca de los orígenes. Hay un diputado porteño que escribe una carta que dice: Belgrano nos quiere poner un rey color de chocolate. La otra hipótesis es que Moreno había sido envenenado por emisarios del propio Saavedra. Buenos Aires, la Reina del Plata, capital de la República Argentina. Aquí, donde hoy funciona la Casa de Gobierno, estuvo el fuerte, primer emplazamiento de la ciudad. Desde este lugar comenzó el desarrollo local que se basó fundamentalmente en el comercio. Como todo comienzo, nada resultó fácil. Los hechos que se produjeron en la Semana de Mayo en el Río de la Plata no fueron solo políticos. En aquellos días había además un contexto económico que presionaba al virrey en todas y cada una de sus decisiones. Este momento tan complicado del comercio del Río de la Plata con España y que solamente se produjera a través del contrabando hacía que las arcas del Estado español estuvieran vacías. Todo lo que cobraba, ¿sí?, lo que alimentaba esas arcas eran los impuestos. ¿Sí? Al no existir un comercio bajo ley en ese entonces, no hay impuestos, por lo tanto las arcas están exhaustas. El virrey entonces estaba interesadísimo en que se permitiera que Inglaterra llegara con sus barcos a comerciar legalmente, bien, con el Río de la Plata. Entre otras cosas, en ese momento Inglaterra era aliada de España. Lo que está pasando en ese momento es que la llegada de buques ingleses y de mercaderes ingleses es cada vez mayor, y esto está generando mucha tensión entre los grupos mercantiles, unos que están a favor de ese comercio y otros que están opuestos. Obviamente los que estaban más vinculados al comercio con España se oponen a esta
masiva irrupción de productos ingleses y de comerciantes ingleses sobre todo, y los que querían, digamos, comerciar, abrirse a nuevos mercados, aprovechan esa situación. El Tratado de Libre Comercio con Inglaterra vencía el 19 de mayo y el 21 llegaba a Buenos Aires la noticia de la caída de la Junta de Sevilla. Estas dos situaciones influyeron para que los revolucionarios exigieran al virrey la urgente convocatoria a un cabildo abierto. Ese cabildo abierto se desarrolló acá hace exactamente 200 años y fue el puntapié inicial del proceso revolucionario. Este lugar está ubicado en pleno centro de la ciudad, frente a la Plaza de Mayo y a solo 100 metros de la Casa Rosada, sede del Gobierno Nacional. En el edificio comenzaban los preparativos. Se trajeron bancos de las iglesias vecinas para poder albergar a toda la gente que estaba invitada a participar de esa asamblea. Aquí es el lugar desde donde se leyó la proclama que abrió la sesión del Cabildo Abierto. Leyendo la fórmula, ya están congregados, pueden hablar con libertad. Aquí fue donde se reunieron en la Plaza de la Victoria el grupo comandado por French y Beruti, quienes se denominaban la Legión Infernal, y aquí se reunieron el 21 de mayo para presionar al Cabildo que convoca el Cabildo Abierto, y también se reunieron el 22 de mayo para presionar a los integrantes de ese Cabildo Abierto que finalmente se decidiera por la cesación en el cargo del virrey Cisneros y la conformación de una junta gubernativa que llevara a cargo el poder de la ciudad de Buenos Aires. Entonces llegó el 25 de mayo de 1810. La historia nos dice que la plaza estaba colmada por el pueblo. Sin embargo, hay versiones que nos cuentan otra realidad sobre aquel día histórico. En la plaza no había demasiada gente, no está demasiado claro cuánto, las versiones no son demasiado coincidentes, pero ninguna habla de más de 500 personas. Es cierto que hay barullo, que los que apoyan esta instauración de esta junta reclaman, gritan. No hubo masas populares que participaron de todo el proceso de mayo, desde el Cabildo hasta la conformación de la Junta. Es decir, que el pueblo, como concepto político, no fue el sujeto que llevó adelante la Revolución de Mayo, sino más bien que fue el objeto, se hizo el nombre de él, y fueron las élites de comerciantes, de profesionales, de militares, de eclesiásticos, quienes intervinieron en este proceso y quienes finalmente llevaron adelante la Revolución de Mayo. Otro de los mitos tiene que ver con el reparto de las escarapelas en la plaza. Aún hoy se sigue discutiendo acerca de cómo fueron realmente aquellos distintivos. Es cierto que están French y Beruti y otra gente repartiendo distintivos, pero no todas las versiones coinciden acerca de cuáles son los distintivos famosos. Seguro no es la escarapela que usamos hoy para ir a la escuela, en el día del 25 de mayo. Sí hay distintivos blancos, eso se sabe. Otros parecen haber tenido distintivos celestes, algunos también distintivos rojos, punzó, que ya estaban disponibles en la época, con otro significado del que van a tener después. Pero hay versiones también de que había gente que se ponía en la ropa la imagen de Fernando VII, porque el movimiento es en nombre de Fernando VII. Todos conocemos a ese gobierno como la Primera Junta. Sin embargo, este no fue el nombre con que se conformó aquel 25 de mayo de 1810. El nombre de la Primera Junta, a mí me gusta siempre decirle a mis alumnos, no es ese. Primera Junta es el nombre de estación de subterráneo, no existe históricamente la Primera Junta. ¿Por qué no existe? Primero porque no es la Primera Junta. Si hay una Primera Junta es la que en el año 8 se instaura en Montevideo para desconocer a Liniers como virrey. Lo que después llamamos la Primera Junta, y que en la época no se llamó así, ningún gobierno se va a llamar a sí mismo Primera Junta anunciando que va a dejar próximamente de hacerlo, tiene un nombre muy preciso: Junta Superior Gubernativa Provisoria del Virreinato del Río de la Plata, en nombre de Su Majestad Don Fernando VII. Y
Y eso define el alcance y los límites del movimiento del 25 de mayo de 1810, visto el movimiento ese día y no las consecuencias posteriores. No sé si soy suficientemente claro en esto. Es un movimiento de desplazamiento del virrey, nombrado por la Junta Central de Sevilla, que ha caducado, y la instauración de un gobierno provisorio. En todas las capitales del virreinato, el cabildo era el edificio más importante alrededor del cual se construía la ciudad. El cabildo se ubicaba generalmente en el centro administrativo de la ciudad, es decir, cada vez que se fundaba una ciudad era imprescindible la conformación de un cabildo, porque era el cabildo quien iba a tener que cumplir distintas funciones tendientes a organizar y a gobernar esa ciudad. Entre las funciones que el Cabildo de Buenos Aires tenía, como muchos otros cabildos de la colonia española, se encontraban tareas administrativas, tareas de limpieza, poder de policía. Lo que pocos sabían era que mientras en un cuarto se luchaba por la libertad, en otro estaban aquellos que la habían perdido. Tenía que servir para todo, incluso para cárcel, porque las construcciones que seguían siendo seguramente la mayoría en adobe, bueno, era una cárcel muy insegura, ¿no? Es un edificio con rejas, con mampostería gruesa, etc. También incluso servía para cárcel. Aparte, en una ciudad tan pequeña que digamos no había tantos presos, ¿no? Aquel cabildo, testigo de la histórica Semana de Mayo de 1810, no es el mismo que hoy conocemos. Fue perdiendo su imagen, 3 tramos hacia acá, hacia el norte, cuando se abrió la Avenida de Mayo, fueron demolidos. Estamos hablando de la década de 1880. Y ya en el siglo XX se demolieron otros 3 tramos, otras 3 arcos para hacer diagonal sur. Entonces volvió a ser simétrico, pero por unos 40 años fue asimétrico. Así se lo ve en las películas del cine mudo y sin torre. La torre había sido primero rehecha, más alta, luego fue demolida. Ya en las últimas 2 décadas del siglo XIX y en las primeras 4 del siglo XX se había intentado redecorarlo al estilo del Renacimiento de la época. Recién en 1940 el arquitecto Busquiazo, basándose en las fotografías y los daguerrotipos, reconstruye el cabildo y se recuperó esa memoria con una fidelidad bastante grande. Lo cierto es que en este cabildo, el 25 de mayo de 1810, se decidió formar la primera junta de gobierno. Cornelio Saavedra fue nombrado presidente, Juan José Paso y Mariano Moreno secretarios, y 6 vocales que la completaban. En aquellos días de mayo de 1810, el del Río de la Plata no era el único movimiento revolucionario de América. En Colombia también comenzaba la lucha y los primeros alzamientos armados. Aquí en Colombia, en mayo de 1810, estallaban los motines de Cartagena. Y un poco tiempo después, el 9 de julio, se producían los motines del Socorro. Estos alzamientos armados constituyeron el origen, el punto de partida de las primeras juntas de gobierno. En Buenos Aires, luego de conformarse el primer gobierno, comenzaron a aflorar las internas. Al regresar, descubriremos por qué el presidente de la Junta pronunció la célebre frase «hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego», luego de la misteriosa muerte de su mayor oponente. En un puerto como este, Mariano, uno de los más apasionados integrantes de la primera junta, se despidió de su mujer para embarcarse en la fragata Fama. Era el 24 de enero de 1811 y debía ir a Inglaterra para cumplir con una misión diplomática. Sin embargo, jamás llegó a destino. Mariano Moreno era un joven abogado, político y periodista. En 1810 integraba la primera junta como uno de sus secretarios. En la Junta convergen diferentes grupos con distintos orígenes y sobre todo con distintas trayectorias y opciones políticas previas, que comparten esta idea de instaurar un gobierno provisorio autónomo, no independiente, autónomo. Saavedra ejemplifica un tipo de esos grupos, de origen comercial, vinculado a la actividad económica, de origen alto peruano. Hace una carrera política como jefe del regimiento de patricios.
sobre todo en las invasiones inglesas y en alianza con Liniers. Otros grupos provienen de una actividad menos vinculada al comercio, más vinculada a la actividad profesional. Abogados o curas, que son las actividades posibles profesionales de la época. El más significativo probablemente es Mariano Moreno, que ha tomado en los años previos unas posturas muy distintas a las de Saavedra. Moreno nació el 23 de septiembre de 1778 y provenía de una familia modesta. Era el hijo mayor de 14 hermanos. Desde muy joven demostró tener una mente brillante y un espíritu idealista. Va a estudiar a la Universidad de Chuquisaca, donde se forma en la ciencia del derecho y escribe una disertación sobre el servicio personal de los indios, que luego ha sido bastante conocida por su alegato en contra de la explotación, ¿no?, de los indios. Moreno se va de Buenos Aires siendo un joven, 20 años, educado en un ambiente muy cerrado, muy rígido, muy austero, y vuelve transformado en un doctor en teología, pero sobre todo en un abogado, con una inmensa idea de lo que es justo e injusto en el mundo, y por lo tanto lo que tiene que ser defendido y merece ser defendido, y aquello que tiene que ser combatido. Pocas veces una vida se dispara de manera tan clara, tan nítida, es una flecha a partir de ese entonces. ¿Hacia dónde? Y claro, ahí sí, hacia la defensa de la revolución en su sentido más estricto. Durante los primeros meses de vida de la primera junta se acentuaban cada vez más las diferencias entre quienes respondían a Saavedra y aquellos que seguían a Moreno. Moreno era ardor, era fogosidad, bien, era esta velocidad, este nervio. Saavedra era todo lo contrario. No tenía un ardor anti-español. En el caso de Moreno, ese ardor anti-hispánico ya estaba. Moreno era un hombre de libros, Saavedra no era un hombre de libros, era un comerciante. Por lo tanto, entre uno y otro, evidentemente había grandes diferencias. Ambos eran revolucionarios. Ambos querían constituir un orden radicalmente nuevo, que interrumpa la cotidianidad de los días y diga, empezamos a construir una sociedad enteramente nueva que le dé la espalda a todo lo que había sido antes. La diferencia claramente es una diferencia de temperamento y de intensidad. Con esto estoy queriendo decir, si la revolución hubiera estado en manos de Saavedra, probablemente se habría rápidamente anquilosado o habría rápidamente fracasado. Sin embargo, a pesar de las fuertes diferencias entre ambos bandos, dentro de la Junta se mantenía un delicado equilibrio. Fue un hecho absolutamente fortuito lo que desató el enfrentamiento abierto. Se organiza una fiesta, una celebración que tiene como objetivo sencillamente festejar el triunfo, bien, de las fuerzas patriotas contra los realistas en Suipacha. Cuando Moreno está llegando, bien, le franquean la entrada y no le permiten ingresar a la fiesta. Esto ya Moreno lo dejó mal. Pero peor se puso cuando al día siguiente se entera que en un momento en el cual estaban a punto de comer, un oficial, Patricio Atanasio Duarte, lo que hizo fue brindar por Saavedra y brindar por él como futuro emperador de América. Esto, por supuesto, enardeció a los partidarios de Moreno y también al propio Moreno, que lo que hizo rápidamente fue escribir una pieza notable de la cultura argentina, que es el Decreto de Supresión de Honores. Es un escrito que firma Moreno y que luego Moreno hace que toda la primera junta valide, por el cual se prohíbe que cualquier miembro de la junta, incluido su presidente, pueda recibir honores especiales que lo coloquen a él por encima del resto de los ciudadanos. Saavedra lo acepta, casi humillado, pero lo acepta, por el hecho de que sabe que los días políticos de Moreno están terminando. A fines de 1810 llegaron a Buenos Aires los diputados del interior. Saavedra propuso incorporarlos a la Junta. Moreno se opuso, porque sostenía que una Junta tan grande sería inoperante. Moreno efectivamente con esa decisión a construir un poder más enérgico y unitario
tenía que despertar resistencias bastante más agudas que aquellas de la personalidad más transaccional, más prudente, podríamos decir, de Saavedra. Saavedra puso a votación la incorporación de estos diputados y triunfó en su postura. Más que claro que con la incorporación de estos delegados, ya el partido morenista dentro de la primera junta no tenía casi seguidores, eran muy pocos, por lo tanto Moreno prefiere renunciar, se le acepta la renuncia, ¿sí? Lo acepta Saavedra con bastante gusto, por supuesto. Según el propio Saavedra en una carta, Moreno se le acercó y le pidió, bien, que para hacer una salida elegante suya de esa situación política, se le asignara, ¿sí?, esta misión en Inglaterra. Moreno se embarcó el 24 de enero de 1811. En alta mar se enfermó y falleció. Fue una muerte inesperada y misteriosa, rodeada de un halo de sospechas. Sobre lo que sucedió en aquel barco existen dos hipótesis. Claramente, ¿cuáles son las dos hipótesis? Una es que simplemente fue una muerte natural. Moreno, un hombre de una muy débil salud, ¿sí?, y que murió de manera natural en alta mar. Punto. La otra hipótesis es que Moreno había sido envenenado por emisarios del propio Saavedra, que en combinación con este capitán de la fragata inglesa habían decidido sacárselo de encima a Moreno. Básicamente, respecto del fallecimiento de Moreno, las conjeturas que han surgido se vinculan con el remedio, ¿no?, que se le proveyó, que aparentemente fue dado en dosis excesivas, si esto fue un error médico o si esto fue un asesinato premeditado. Hubo algunas extrañas situaciones que avalarían la hipótesis del asesinato. Una de ellas fue que su mujer recibió una misteriosa encomienda mientras su marido estaba en alta mar. Le hacen entrega, si no me equivoco yo, de un velo negro, bien, que para ella nada significa, porque nada tenía que ver con lo que suponía ella estaba ocurriendo. Su esposo estaba navegando luego de un acuerdo, bien, para que tuviera una salida de esa primera junta más o menos civilizada. Y nada, lo que estaba ocurriendo anticipaba que ese velo finalmente, bueno, sí, tenía un significado, que era el de la muerte de su esposo. Su mujer le escribió además muchas cartas que él jamás llegó a leer. Lo interesante de las cartas que le envía, que en realidad no le llegan a Moreno, ¿no?, de María Guadalupe Cuenca, de su esposa, es que nos permite ver otro Moreno, ¿no? Permiten percibir un Moreno diferente, ¿no?, de ese revolucionario, ese casi Lenin, digamos, argentino, que es un revolucionario orientado específicamente y decididamente hacia la construcción de un poder revolucionario, ¿no? Hay otro Moreno allí que aparece capaz de despertar las pasiones y el erotismo, ¿no? Guadalupe le siguió escribiendo sus fogosas cartas, pero se enteró de la trágica noticia varios meses después. En aquel entonces, Saavedra lanzó su célebre frase: «Hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego». Curiosamente, los boticarios de la época describían los síntomas producidos por la ingesta del arsénico como un fuego que quemaba las entrañas. El centro de Buenos Aires está lleno de banderas celestes y blancas. Al regresar, conoceremos el verdadero motivo por el cual se utilizaron estos colores para nuestra insignia patria. Además, descubriremos las diferentes hipótesis sobre el nacimiento del general José de San Martín, cuyos restos descansan hoy dentro de esta catedral. Este es el emblemático Obelisco porteño. Fue inaugurado un 23 de febrero de 1936 y hoy es uno de los principales atractivos de la ciudad. Antiguamente en este lugar se encontraba la iglesia de San Nicolás de Bari. Se dice que los habitantes de esta ciudad vieron flamear por primera vez aquí la bandera celeste y blanca. El creador de la bandera fue uno de los protagonistas principales de la Semana de Mayo e integraba la primera junta como vocal. Su nombre era Manuel Belgrano. La familia de origen de Belgrano es una familia que se enriqueció con el comercio colonial. Su padre, Domingo Belgrano Pérez,
no había empezado como un gran comerciante, pero su actividad como comerciante en Buenos Aires le reportó grandes ganancias y le permitió financiar la formación de uno de sus hijos en España. Él alcanza una serie de títulos y con las relaciones que tenía lo designa un funcionario en el Río de la Plata cuando él tiene más o menos 26, 27 años, director, responsable, secretario del consulado. Durante la Revolución de Mayo, Belgrano, al igual que Moreno, se enfrentó al presidente de la primera junta, Cornelio Saavedra. Belgrano formaba parte de los más radicalizados, ¿no? Los que tenían o que empujaban un poco más hacia la independencia y hacia la instauración de un gobierno o de un sistema de gobierno más renovador, se podría decir. Para alejarlo de Buenos Aires, Saavedra lo puso al mando del ejército y lo envió al Paraguay. A pesar del fracaso de aquella campaña, al volver le dio la comandancia del Ejército del Norte, que tenía la misión de ocupar el Alto Perú. En el interín, entre la campaña del Paraguay y la campaña del norte, ha montado un campamento en Rosario en febrero de 1812 y a esto va a estar asociada la creación de esta bandera. En Rosario, Belgrano creó 2 baterías con el fin de detener a la flota realista que avanzaba sobre el río Paraná. Fue allí en donde comenzó a pensar en tener una bandera que identificase a su ejército de las tropas españolas. Digamos que la creación de la bandera y su papel, el papel que tuvo Belgrano en ella, tiene un origen de desobediencia. Es la desobediencia a continuar utilizando un pabellón similar al que tenían los españoles, ¿no es cierto? Y sobre todo la escuadra realista que cruzaba el Paraná y que cometía una serie de saqueos. Primero proclama el uso de una escarapela, que era algo que las autoridades de Buenos Aires inmediatamente le consienten, sobre todo Rivadavia, que era, digamos, la cabeza política de aquel momento. Pero él, acto seguido, dice que para entusiasmar a la gente hizo una bandera. Y ya en eso el gobierno no lo sigue, le dice, mire, disimuladamente, haga de cuenta que esa bandera no existe y le ordena no tener la bandera. Esto crea mucha tensión en el triunvirato cuando él le avisa al triunvirato, bueno, que había enarbolado la bandera y que había recorrido las filas de las tropas, de milicianos y del ejército que había traído aquí para armar las baterías. Obviamente el triunvirato no está de acuerdo en crear un pabellón nacional en esos momentos, prácticamente lo retan a Belgrano. Le dicen a Belgrano que lo guarde al pabellón, ¿no? Que no lo use. Muchos historiadores sostienen que Belgrano cumplió la orden y que destruyó esta bandera para que nadie la encontrara. Pero digamos, esto quedó como una orden secreta también, no fue que él fue obligado a desabanderar. El celeste y blanco fueron sin duda los colores de aquella bandera. Lo que aún